Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie por un avivamiento y hoy día voy a hablarles sobre el creyente víbora, ¿ya? Es un tema fuerte, pero creo que va a contribuir al avivamiento, ¿ya? Miren, existen dos tipos de creyentes según este pasaje que vamos a leer. Existe el creyente que es justo, ¿no? Y ejemplar. Existe el creyente víbora que es vil y despreciable, ¿ya? Entonces, ¿quién habló de esto? Fue Yohanan ben Zecaria, ¿no? Hanabí, el profeta Juan, hijo de Zacarías, mejor dicho, Juan el Bautista, ¿ya? Entonces, Juan se encontraba un día en el río Jordán bautizando y venían los judíos a bautizarse ya. Y Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento ya, que se consagren al Señor, que se vuelvan al Señor, ¿no? Entonces, los judíos que venían a bautizarse, ¿no? Eran gente religiosa. No estábamos hablando de paganos, estábamos hablando de creyentes, judíos creyentes, practicantes, ¿ya? Pero venían a bautizarse y Juan les dijo algo bien fuerte a estos judíos creyentes que venían a este bautismo se puede decir, de consagración, ¿ya? Era un bautismo de consagración, ¿no? Para que la gente, el bautismo era muy similar a la purificación que ellos suelen hacer en su mikveh, que es como una bañera. Ellos hacían, todos los judíos hacían un baño de purificación diariamente, todo judío practicante hacía eso. Pero Juan estaba bautizando, ¿no? En el río Jordán y era como similar a ese baño de purificación, ¿ya? Pero este era un baño de arrepentimiento, ¿no? Porque él predicaba el arrepentimiento para consagración. Entonces, era un bautismo de arrepentimiento, de consagrarse al Señor, porque no estaba dirigido a no creyentes, estaba dirigido a creyentes judíos, ¿ya? Así que no era un bautismo de conversión, era un bautismo de arrepentimiento para consagración. Y vinieron judíos practicantes, y miren lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, ¿no? Entonces, él le decía a ellos prácticamente lo que les estaba diciendo, algo bien fuerte ya. Porque al decirles raza de víboras, prácticamente le estaba diciendo desgraciados. Esa es la verdad. Raza de víboras, ¿no? Ustedes son una raza de víboras, son unos desgraciados, ustedes son unos miserables. Eso es lo que les estaba diciendo en la práctica. Pero ¿por qué le diría a judíos creyentes, practicantes, le diría: ustedes son unos desgraciados, ustedes son unos miserables, ¿no? Y después les habla, como les digo, que hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Ah, ¿no? Como dice el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Cuál es ese fruto que Juan estaba esperando que la gente dé? Porque árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Qué era el problema con estos judíos que eran personas que oraban, que ayunaban, que practicaban las fiestas judías, que iban al templo, presentaban ofrendas, holocaustos, sacrificios por sus pecados? ¿Qué hacía de que ellos sean como árboles que no den fruto? ¿No? ¿Qué hacía que ellos sean como árboles que no dan fruto y que merecen ser cortados y lanzados al fuego del infierno? ¿No? Como un árbol que se corta y se echa a fuego, ellos también merecen ser cortados y ser echados al fuego del infierno. ¿Qué hacía de que estos creyentes sean tan vistos como tan viles y despreciables que merecían que sean cortados y lanzados al fuego del infierno? ¿Qué hacía? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran sus pecados? ¿Ya? Y vamos a ver, entonces la gente le decía, ¿no? Entonces, la gente le decía, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer yo para no ser ese árbol que no da fruto, ¿no? Y para dejar de ser ese árbol que no da fruto y ser un árbol que dé fruto bueno para el Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi señal de arrepentimiento? ¿No?
cuál debe ser, qué debo hacer yo para agradar a Dios. Y no les dijo, Yohanan no les dijo, mira, tienes que ir al templo a hacer largas oraciones. Yohanan no les dijo, mira, tienes que unirte al ministerio de alabanza, ¿no? O tienes que unirte al ministerio de danza, o tienes que ser ujier. No, no les dijo nada de eso. No les dijo que tienes que ser un servidor en el templo, en la congregación. No les dijo nada de eso. Ni siquiera les dijo que ayunen. Si bien el ayuno, la oración, todo eso es bueno, y muchas de estas cosas que digo es bueno que haya ministerio de alabanza, es bueno que haya oraciones, es bueno que haya ayunos, pero ¿por qué esto era insuficiente? Hechos, estamos hablando de gente religiosa que practicaba todo eso, pero ¿por qué eso era insuficiente a los ojos del Señor? Y acá vamos a la respuesta, ¿no? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, ¿no? Miren, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque la gente no compartía con los necesitados. Mira, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, ¿no? O sea, si tú tienes dos túnicas, dale una al que no tiene, ¿no? Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si tú tienes que comer, tienes que compartir con el que no tiene que comer. Entonces diría que eso no ¿qué tiene que ver con el ayuno, la oración, el ministerio de alabanza, el ministerio de danza, el ministerio de teatro, ¿no? O con el servicio en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que una cosa, eran pueblos religiosos, hacían rituales religiosos, actividades religiosas dentro del templo, pero Dios, si bien todo esto es bueno, Dios esperaba algo también de ellos, ¿no? Que compartan con el que no tiene, que tengan misericordia. Miren, también vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran funcionarios públicos que cobraban los impuestos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, ¿no? O sea, mejor dicho, si vas a ser un funcionario público, ¿no? Y eres creyente, no seas corrupto. O sea, no solamente bastaba con que tú compartas con el Estado, tampoco debes ser un corrupto, un deshonesto, ¿no? Alguien que cobre coimas, ¿no? Y no hagas abuso de los demás al cobrar los impuestos. No abuses de los demás. ¿Ya? También, y miren, y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, le estaba diciendo a los soldados, que eran como decir la policía de hoy, ¿no? Que no extorsionen a nadie, ¿no? No calumnien, ¿no? Y que se contenten con su salario, o sea, mejor que no cobren coimas, que no extorsionen a los demás, a los ciudadanos, ¿no? Que no sean corruptos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, mucho se piensa de que el cristiano fiel es el que está metido en el templo en los rituales, pero también eso tenía que aterrizarse con algo más, que tiene que ser un buen cristiano en las cosas de la vida cotidiana, porque como ya les dije, ¿no? En otros videos, ¿no? En la Biblia no hay una separación entre lo sagrado y de lo secular. Tú tienes que ser santo en la vida del templo, en la vida religiosa, y tienes que ser santo en tu vida secular, porque no hay tal vida secular. Todo es esfera del dominio y la soberanía absoluta de Dios, la esfera de lo religioso y la esfera de lo secular. Mejor dicho, no hay tal cosa como secular según la Biblia. Todo le pertenece a Dios. Es simplemente que una cosa es la realidad del templo, otra cosa es la realidad en la vida cotidiana, en la sociedad. Pero tanto en la iglesia como en la sociedad tenías que agradar a Dios, ¿no? En la iglesia está bien todos los rituales, todas las ceremonias, ministerio de alabanza, oraciones, ayunos, todo esto está muy bien. Pero en la vida, en la sociedad también tenías que dar fruto. ¿Y cómo se da fruto en la vida, en la sociedad? Si ven necesitados, dale al necesitado, ¿no? Si eres un funcionario público, no seas corrupto. Si eres una autoridad policial, no cobres coimas, no seas deshonesto, que no haya abuso de autoridad. Entonces, ese es el fruto que Dios espera de la gente. Si eres, en la mentalidad de Yohanan, el profeta del Señor, Yohanan ben Zecaria, ¿no? Juan el Bautista, entonces, si tú eras muy religioso y en la vida social eras un
no eras misericordioso, no eras compasivo, si eres inhumano, ¿no? Entonces, tú eres visto ante los ojos del Señor como un vil y un despreciable, una vil y una despreciable. Eres visto ante los ojos del Señor, por más religioso que seas, eres visto como un desgraciado y una desgraciada. Esa es la realidad. Eso es lo que está diciendo cuando Yohanan le dice raza de víboras, le estaba diciendo eso, ¿no? Desgraciados, miserables, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo a hombres y mujeres judíos que venían a bautizarse, ¿no? Y que no estaban dando ese fruto en la vida social. Algunos me dirán, no, lo que pasa, Renan, es que tú eres un rojo, tú eres un zurdo, ¿no? Tú eres un comunista. Pero te acabo de leer estamos leyendo la Biblia. Para el Señor, lo religioso es parte de la vida cotidiana, está bien, las oraciones, ayunos, todo eso está bien, pero eso no es suficiente cuando ves a tu prójimo que está sufriendo, tienes que extenderle la mano. Si no le extiendes la mano, el no hacer el bien es pecado. ¿Ya? Entonces, si de continuo, y es bien interesante ver esto porque sabes que los fariseos eran bien duros, ¿ah? Eran avaros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos un rato a la epístola del apóstol Jacob, ¿no? Que es Santiago. Santiago es el nombre español, pero realmente su nombre era Jacob. El apóstol Jacob escribió, miren lo que dice en Jacob capítulo 1, versículo 27, o sea, Santiago 1:27. Miren, para confirmar esto, ¿no? Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. No dice, ¿no? La religión pura y sin mácula es hacer ayunos, ir a todas las reuniones de oración, ir a todos los ayunos, ir a todas las vigilias, meterte en el ministerio de alabanza, de teatro, ¿no? ¿No? Ser ujier en el templo, ¿no? No, no dice eso, ¿no? Ni siquiera dice ser maestro de Biblia, ni siquiera dice eso. Si bien todo eso es bueno, pero miren lo que dice Jacob, ¿no? En Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, para él la vida de santidad no se meterá en una pureza moral, sino ser misericordioso. En este caso, él señala a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué dice los huérfanos y las viudas? Porque los tres principales sectores de la gente más vulnerable de la sociedad de Israel de ese tiempo, ¿no? Eran los huérfanos, las viudas y los extranjeros, ¿ya? En este caso él menciona solamente los huérfanos y las viudas, pero también en otros pasajes del Antiguo Testamento se mencionan los extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué menciona huérfanos, viudas y extranjeros? Porque eran los tres sectores más desprotegidos, más vulnerables de la sociedad, ¿no? Los huérfanos, los huérfanos que no tenían sus padres, ¿no? O al menos uno de los padres, ¿no? Las viudas, porque se había quedado sin un proveedor, ¿no? Y los extranjeros, ¿no? Los que venían y estaban comenzando de cero en la sociedad, ¿no? Entonces, ellos también eran personas vulnerables, ¿ya? Entonces, miren, si leemos un rato lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:23 es bien interesante. Me gusta lo que dice Mateo 23:23, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, miren. Vamos, aquí está, Mateo 23:23, ¿no? Miren lo que le dijo Jesucristo a los fariseos. Es muy similar a lo que le dijo a Yohanan ben Zacarías, le dijo a los fariseos y a los judíos que venían a bautizarse, bien similar a lo que dijo Juan el Bautista a los fariseos, ahora Jesucristo también se lo dice. Vamos, Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Miren, entonces, ¿saben por qué le decía esto? Porque el fariseo, los escribas, eran, para la hora de dar su diezmo, eran bien meticulosos. Diezmaban de todo. Inclusive, le dicen, "Mira, ustedes diezman, ¿no? De la menta, el eneldo y el comino, que son especias aromáticas.
Entonces, hasta de las hierbitas diezman, así todo bien minucioso. Haces su contabilidad, ¿no? Tengo que diezmar una ramita o dos ramitas, tanto 10 gramitos, ¿no? Para eso, para cumplir las reglas religiosas, eran muy rectos, ¿no? Pero ¿por qué el Señor le dijo, a pesar de que eran muy religiosos y muy morales, y cumplir todas las normas de la religión al pie de la letra, porque le dijo que eran unos hipócritas? Le dijo, no, no. ah, le dijo, y dejáis, ustedes diezman todo esto, y le dice, y dejáis lo más importante de la ley. Míralo, dejáis lo más importante de la ley. O sea, ustedes son muy buenos para la religión, cumplir todas las normas religiosas y morales muy bien, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, la justicia es defender la justicia, defender lo que es recto, ¿no? Lo que es correcto, ¿no? O sea, ustedes no hacen nada por defender lo que es justo en la sociedad, ¿no? Ustedes son inmisericordes, ¿no? Y encima no tienen fe, ¿no? Lo hacen todo por ritualismo, por religiosidad. Cumplen las normas religiosas por religiosidad y son muy morales por religiosidad. Por ustedes no tienen fe, son inmisericordes, ¿no? Y no defienden lo que es justo. Esto los hace ver a ustedes como unos hipócritas. Y después el Señor les dice, ¿no? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario hacer justicia, misericordia y tener fe sin dejar de lado todas las normas morales y religiosas. Eso está bien, ¿no? Pero cumple eso, pero también esto otro. Si solamente eres religioso y eres muy moral, ¿no? Y defiendes la vida, defiendes la familia, ¿no? Y eres muy dado a estar en el templo, en todas las ceremonias rituales del templo sirviendo, ¿no? ¿No? Y eres una persona inmisericordia, no defiendes lo que es justo o no quieres que le hagan justicia a tus semejantes, ¿no? O no haces nada para que le hagan justicia a tus semejantes y encima no tienes fe, ¿no? Eso te convierte en un hipócrita, una doble cara, ¿no? Es como una moneda, una cara tiene dos caras. Entonces tú tienes una cara religiosa, de muy moral, pero otra cara que eres un hipócrita, ¿no? Que eres un miserable, que eres un miserable. Entonces, por un lado eres muy moral y muy religioso, por otro lado eres un inmisericordia, ¿no? Un inhumano y un miserable. Y eso te convierte en un hipócrita. Entonces se confirma nuevamente la intención del Señor de que tú, ¿no? Tengas que en la sociedad, tienes que hacer misericordia, que tienes que defender las causas justas, ¿no? Acá no estoy hablando de ideología política. Si quieren saber de política, vean mi serie sobre Salvemos al Perú. Ahí hablo de política y teología, de teología política ya. Pero acá no, en este capítulo estamos hablando de todo lo que tiene que construir al avivamiento. Entonces, tienes que hacer misericordia con los demás, ¿no? Voy a hacer un capítulo sobre la ofrenda de Sedacá, ¿no? La ofrenda para los pobres, la ofrenda judía para los pobres. Voy a hacer un capítulo de eso especialmente, creo. ¿Ya? Entonces, miren, prácticamente lo que dice el Señor Jesucristo confirma lo que decía el apóstol Jacob, Santiago, confirma lo que decía Yohanan ben Zecaria, ¿no? El Juan el Bautista, lo confirma, ¿ya? Entonces, sigamos, ¿ya? Ahora, mira, si vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 13, perdón, Mateo 9, versículo 13. Mateo 9, versículo 13. Es bien interesante lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? ¿No? Miren lo que dijo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Miren, id pues, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Entonces, uh, ¿por qué Él quiere que tengamos misericordia de los demás? Y el pasaje tiene que ver con que tengas misericordia de los demás, ¿ya? ¿No? El Señor quiere más misericordia que sacrificios, ¿no? Más misericordias a los demás que religiosidad, más misericordias a los demás que rituales, ¿no?
más misericordia a los demás que estar metido en el templo. El Señor quiere que tú tengas misericordia y compasión de los demás, que les haga justicia, que defienda las causas justas, ¿no? Que sea solidario con los demás. Pero lastimosamente, como en las iglesias evangélicas se les enseña de que solamente tienes que interesarte en la salvación del alma de los demás, tienes que preocuparte solamente por lo espiritual, ¿no? Y que la misión de la iglesia es solamente evangelizar, entonces no te enseñan lo más mínimo a tener compasión, misericordia y ser solidario con los demás. No te lo enseñan. Es cierto que algunas iglesias tienen el kilo de amor, y es un ministerio que lo practican un grupito selecto de la iglesia, pero esta política de la misericordia, la compasión y la solidaridad debe ser una práctica generalizada de toda la iglesia, no de un ministerio, de toda la congregación. Todos tienen que estar involucrados en hacer misericordia, ¿no? Ser solidarios y ser compasivos con los demás de forma concreta y clara. No solamente sentirlo de corazón, tiene que ser algo concreto. En el judaísmo, las cosas, el amor se demuestra con cosas concretas, ¿no? Tiene que ser algo práctico, ¿no? Lastimosamente en la iglesia evangélica estamos más metidos en lo sentimental y no en lo práctico. Y lo sentimental es como las buenas intenciones, ¿no? Y las buenas intenciones no sirven para nada. Lo que el Señor quiere es la práctica, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios, decía el Señor Jesucristo. Mira, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Entonces, y si vamos a leer al profeta Miqueas, vamos a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miren lo que dijo Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿no? ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, nuevamente se repite, Miqueas lo dice, ¿no? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. Solamente el hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es ser justo en todo aspecto de la vida, ser santo y justo en todo aspecto de la vida, ¿no? Entonces, tienes que practicar lo que es correcto, hacer lo correcto, mejor dicho, hacer lo correcto en tu vida moral, en tu vida personal, ¿no? Hacer lo correcto también en tus negocios, ¿no? Hacer lo correcto. Si ves que están abusando de alguien o están atropellando a alguien, ¿no? Violentando sus derechos, ¿no? Hacer lo correcto es que tú defiendas a esa persona que están violentando sus derechos, que defiendas al desvalido, algo así que tú seas como un superhéroe, ¿no? ¿No? A luchar por la justicia. Eso es lo que quiere, ¿no? ¿No? Nuevamente vamos a Miqueas, ¿no? Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. Solamente en hacer justicia y amar misericordia, ¿no? Misericordia de los demás, ¿no? Y humillarte ante tu Dios. Nuevamente se repite. ¿Por qué? Porque la intención del Señor no es tanto que estés metido en el templo, sino que en la vida cotidiana se muestre que eres cristiano. El cristianismo no se muestra en el templo, el cristianismo se muestra en la cancha. ¿Dónde es la cancha? Afuera. Afuera del templo, ahí es donde se juega el partido, ¿no? Dentro del templo está bien, hay su momento, pero el verdadero cristianismo se ve en la cancha, afuera. ¿Por qué? Porque la obra misionera de la iglesia no es hacia adentro del templo, la obra misionera de la iglesia es hacia afuera del templo. Por eso el Señor siempre quiere que vayamos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Por eso voy a hablar un capítulo sobre el movimiento de Jesús para que vean que el movimiento de nuestro Señor Jesucristo y todos los movimientos de avivamiento fueron siempre hacia afuera, nunca fueron dentro de los templos, siempre fueron hacia afuera. Entonces, por eso, si no haces misericordia, ¿no? Si no defiendes lo que es justo, ¿no? Si no ayudas al desvalido, si no defiendes al desvalido, si no extiendes la mano al necesitado, tú te conviertes en un creyente, un cristiano víbora, te conviertes en un cristiano, en un desgraciado, en una desgraciada, según la Biblia, en un miserable, una miserable. Yo no lo digo yo, eso es lo que dijo Yohanan ben Secaria. Juan el Bautista lo dijo, raza de víboras. ¿Qué significa raza de víboras? Está diciendo desgraciados, miserables, canallas, viles. Eso es lo que le estaba diciendo a gente creyente de esa época, judíos.
¿cuánto más el Señor a nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, no podemos evadir este llamado? Ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí tenemos el Ruach del Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Cuánto más se nos va a demandar a nosotros? Porque si ellos no tenían el Espíritu Santo, por eso también estaban medio a ciegas. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos debería mover el corazón para extender la mano al necesitado. Con mayor razón, porque el Señor mora dentro de nuestros corazones. Entonces, con mayor razón, nosotros debemos actuar. Y si quieren, podemos leer un último pasaje para demostrarles ya, por broche de oro, ¿no? Mateo 25. Mateo 25, versículo 33. Ya para terminar. Dice que al final de los tiempos el Señor pondrá a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Las ovejas irán al cielo y los cabritos al infierno, ¿ya? Estaba hablando en metáfora, ¿ya? Y le dice, porque tuve, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a los corderos, a las ovejas, les dirá, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, ¿no? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, enfermo, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, ¿no? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por cuanto la gente que no tenga, no sea misericordiosa, ni compasiva, ni solidaria, ¿no? Ni defienda al desvalido y no levante de la voz, porque los que no tienen voz, a estas personas el Señor los mandará al castigo eterno. Y a los que fueron solidarios, misericordiosos, compasivos, empáticos, ¿no? Defendieron a la causa de los pobres, de los necesitados, de los desvalidos, ¿no? ¿No? A ellos, ¿no? Les dará la vida eterna. Ahora, algunos dirán, yo sé que muchos evangélicos dirán, Renan, pero ya está muy bonito, pero lo bueno es que ya soy salvo, ¿no? El que es salvo, salvo es, ¿no? El que es salvo, salvo está. ¿Y sabes qué? Yo te voy a contradecir eso, ¿ah? ¿No? Porque los judíos le decían, cuando los judíos venían al bautismo de Juan el Bautista, eh, él le decía raza de víboras, ¿ya? ¿No? Y le dijo, y ellos decían, no, somos hijos de Abraham, ¿ya? Y él decía, y él decía, y no empecéis a decir que sois hijos de Abraham, porque les aseguro que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, es como que hoy en día dijesen, ¿no? ¿Por qué nos exhortas, Renan, si yo soy salvo? Ya soy salvo, ya soy hijo de Dios, ¿no? No, pero déjame decirte que
no empieces a decir que ya eres salvo y eres hijo de Dios, ¿no? Porque Dios puede salvar a mucha gente, ¿no? Y a ti te puede mandar al infierno, si Él quiere. No empieces a decir que eres salvo, el que es salvo siempre es salvo. No empieces a decir que es lo mismo que decían los judíos, ¿no? Nosotros ya somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista le decía, y no empecéis a decir que sois hijos de Abraham. Y después le dijo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Mejor dicho, toda persona que no da buen fruto va a ser lanzada al infierno. Es como que uno viene a decir, Renan, ¿pero por qué me hablas así? Yo ya soy salvo, yo soy salvo. Pues déjame decirte que si tú no das buen fruto para el Señor también te va a cortar de raíz y te va a echar al fuego, ¿no? Porque el Señor espera que todo árbol dé buen fruto. Todo hijo suyo tiene que dar fruto. Y el que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Así que no pienses como los judíos que iban al bautisterio, al bautismo de Juan, que decían, no, yo ya soy hijo de Abraham. No, no te jactes de eso. No te empieces a decir, no, yo ya soy hijo del Señor, yo ya soy salvo. Si no das buen fruto, ¿no? Según la lógica bíblica, el Señor te va a cortar y te va a lanzar el infierno de fuego. ¿Ya? ¿Y cuál es el fruto que Dios espera? No solamente una vida de santidad, moral, ¿no? No solamente que ores, todo está perfecto, una vida moral de santidad, está muy bien que ores, que ayunas. Pero el Señor quiere ver eso, pero también quiere ver lo otro, para que se demuestre que no eres un hipócrita, que tú eres un cristiano de verdad, dentro del templo y fuera del templo, que tú eres coherente con tu fe, ¿no? Dices que hay que amar al Señor y al prójimo como a ti mismo, entonces demuéstralo en la cancha, sal afuera y demuestra que amas a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo demuestras, al fuego del infierno te vas a ir. Esa es la realidad. Tienes que demostrar de forma concreta y objetiva, ¿no? Ya que si amas a tu prójimo, si amas a tu semejante. Y no se demuestra solamente con abracitos o con buenos sentimientos o palabras bonitas, de forma concreta, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia, ¿no? Darle comer al que no tiene, ¿no? Darle ropa al que no tiene, ¿no? Comportarte honestamente afuera, con rectitud, ¿no? Entonces, para que vean que sí existen los creyentes víboras, sí existen los cristianos víboras, el que no hace eso. Por más que puede ser muy religioso, tú muy metido en la iglesia, pero si no haces lo otro, ante los ojos del Señor eres un cristiano víbora, ¿no? Eres como una serpiente venenosa. Valga decir, ante los ojos del Señor eres prácticamente un desgraciado, una desgraciada, porque no fuiste solidario, ni misericordioso, ni compasivo con los demás. Eso te convierte en un desgraciado, un miserable. Y eso se lo digo también a los evangélicos que están respaldando crímenes contra la humanidad. Evangélicos que están respaldando masacres de ciudadanos, ¿no? Por cuanto no ha sido solidario con esa gente que ha sufrido represiones brutales, ¿no? Está bien, las manifestaciones deben ser pacíficas, ¿no? Pero cuando se asesina a gente que simplemente está reclamando por algo justo, ¿no? Gente inocente, ¿no? Y tú les deseas la muerte, lo celebras, eso te pone en el lado de los que merecen ir al infierno. Y cuidado, porque si tú has celebrado la muerte de gente inocente que ha sido muerta en manifestaciones, gente pacífica que ha sido asesinada en protestas, ¿no? Entonces eso te pone en el lado de los que merecen irse al infierno. Ten mucho cuidado. Por eso, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante el Señor, ser misericordioso, ser solidario, ser compasivo, ser empático, ¿no? Ponerte en los zapatos de ellos, ponerte en los pantalones de ellos, tratar de entenderlos, ¿no? Y ayudarles, extenderles la mano. No te olvides, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Está bien que hagas esto sin dejar, no, está bien que hagas eso sin dejar está bien que hagas aquello sin dejar de hacer esto, ¿no?
Tienes que ser muy bueno en las cosas de las reuniones religiosas, está bien, ¿no? Pero también en la sociedad. Hacer bien en la sociedad, hacer el bien a los demás en la sociedad. Y las dos cosas, ¿ah? No deja de hacer aquello, pero también hace esto. Cumple con todo lo que tiene que ver con la religión, que al Señor le agrada, pero también cumple con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la ayuda a los necesitados, a los desposeídos, a los que sufren en la sociedad en general. ¿Ya? Los dos lados de la moneda tienen que ser, los dos lados tienen que ser justo en las dos esferas de la vida, en la iglesia y en la sociedad. Ser bueno dentro de la iglesia, ser bueno dentro de la sociedad. Si eres bueno dentro de la iglesia y en la sociedad eres un canalla, un vil, un miserable, prepárate porque no, lo más probable es que no vayas al cielo, sino que te condenes en el fuego eterno, ¿no?, preparado para el diablo y sus ángeles. Hemos leído la Biblia. Acá no te he inventado nada, no, hemos leído la palabra de Dios, está clarísimo, no tengo que explicar mucho, ¿no? Ahí está claro. Espero que esto sirva para promover el avivamiento, pues, porque sin arrepentimiento no puede haber avivamiento, pues. Si tú has estado fallando, pídele perdón al Señor. Si tú has estado fallando en estos aspectos de la vida, pídele perdón. Y dile, Señor, quiero cambiar, voy a cambiar, ¿no? En adelante voy a ser un hombre diferente, una mujer diferente, ¿no? Y sí, me voy a comprometer con los demás, con los que están allá afuera, con los huérfanos, con las viudas, con los migrantes, ¿no?, con los desposeídos, con los desvalidos, con los que no tienen voz, con los que sufren injusticias, con los que sufren abuso. Me voy a comprometer con ellos. Y vas a ver que eso va a subir como olor, va a ser de olor olor fragante delante del Señor. Va a subir como un olor de perfume delante del Señor. Tanto como suben tus oraciones y ayunos como perfume delante del Señor, suben como olor, suben con olor fragante, igualito. Las buenas obras en la sociedad suben como olor fragrante, ¿no? O sea, que huele rico, huele a perfume, ¿no?, delante del Señor. Al Señor le agrada las dos cosas tienen que darse, pero no debe fallar, las dos cosas tienen que cumplir, ¿ya? Y mucho más en un Perú que está lleno de pobreza, lleno de miseria, lleno de sufrimiento, ¿no? Tanta gente desesperada, estresada, angustiada, que sufre, ¿no? Hay tanta necesidad, ¿no? Entonces, sé cristiano allá afuera también, ¿no? Es un mandamiento. Allá afuera, tienes que cumplir allá afuera también. Es un mandamiento del Señor. No es una sugerencia, no es un consejo, no es una recomendación. Es un mandamiento que se tiene que cumplir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la misericordia, la compasión, la solidaridad, defender el derecho de los demás, ¿no? Luchar por la justicia. Eso es también un mandamiento. Y espero que esto les sirva a los evangélicos que han entrado al Parlamento, ¿no? Espero que esto les sirva, ¿no?, para que ellos también no sean cristianos víboras, ¿no?, unos canallas, ¿no?, o unas canallas, sino para que sean santos en todo aspecto de la vida, ejemplares en todo aspecto de la vida. Que Dios les bendiga. Cuídense, chao.